Ay. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, buenas tardes a todas y todos los asistentes. Agradecemos a todos su puntualidad, su participación, especialmente a nuestro expositor, José Luis, y a las personas de las comunidades de todo el litoral que se conectan en este espacio. Les damos la bienvenida a nuestra última sesión de la serie de Diálogos País 2025. Somos María Gabriela Prieto Barón, quien les habla, y mi compañero Bastián Contreras, profesionales de Servicio País de la Comuna de Chañaral, y seremos los animadores en esta instancia al día de hoy. Queremos comentarles que todas las sesiones de Diálogo País con el pueblo chango se graban y posteriormente se comparten a través de nuestras redes sociales, con el fin de que el material pueda ser revisado y comentado de manera sincrónica. Bueno, también queremos comentarles que desde el año 2018, como programa, hemos venido trabajando con comunidades y troncos familiares del pueblo chango. Partimos en la caleta de Paposo y desde el 2023 nos encontramos insertos en distintas localidades de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Actualmente somos 14 profesionales de Servicio País que trabajamos en el territorio biocultural del litoral chango distribuidos en las comunas de Tocopilla, Mejillones, Taltal, Chañaral, Caldera, Frederina y La Higuera. Para los que no saben, Servicio País es un programa con 30 años de trayectoria y que pertenece a la Fundación Superación de la Pobreza. Nuestros recursos provienen del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a quien agradecemos por apoyarnos en el desarrollo de esta iniciativa. También queremos comentarles que todas las sesiones de Diálogo País con el pueblo chango se encuentran disponibles en todas nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, Servicio País, Territorio Cultural Litoral Chango, y en nuestro perfil de Instagram, Territorio Litoral Chango.es. No solamente los del 2025, sino años anteriores también pueden ser consultados. En esta oportunidad, la sesión lleva por título Estrategias de conservación en áreas protegidas. Expondrá José Luis Gutiérrez Alvarado, administrador del Parque Nacional Pan de Azúcar. Eh, el Parque Nacional Pan de Azúcar se encuentra ubicado en las regiones de Atacama y Antofagasta. Su creación fue el 7 de octubre de 1985. Este año el parque está de aniversario, está cumpliendo 40 años de conformación y los objetos de conservación y las estrategias ocupadas durante estos 40 años serán presentadas por nuestro expositor. Además, en el chat vamos a dejar un link de consulta de la página del parque para todos aquellos y aquellas que quieran saber más información sobre el Parque Nacional. Nuestro invitado de hoy, José Luis Gutiérrez, es oriundo de Punta Arenas. Es ingeniero forestal de profesión de la Universidad de Concepción. Ha vivido en distintos lugares como Punta Arenas, Concepción, Osorno y Chañaral, situación que le ha permitido evidenciar la realidad de diferentes territorios a lo largo del país. Ingresó a CONAF el año 2013 como fiscalizador de la Ley de Bosques y desde octubre del mismo año se desempeña como administrador del Parque Nacional Pan de Azúcar, rol que le ha otorgado una vasta experiencia en protección medioambiental y conservación de áreas protegidas, donde además ha podido liderar procesos que incluyen vínculo con la comunidad, difusión del patrimonio natural y cultural y estrategias de sensibilización y concientización. Sin más, te doy espacio, José Luis, para que en media hora puedas exponer y luego se abre un espacio de preguntas y consultas.
El micrófono es tuyo, José Luis. Muchas gracias, Bastián, muchas gracias, Gabriela, por la presentación y bueno, muchas gracias, Ariel, también por la invitación. Voy a compartir la presentación. Bueno, yo me encuentro hoy día en representación de la Corporación Nacional Forestal como guardaparque y administrador del Parque Nacional Pan de Azúcar. Como bien lo decía Bastián, llevo alrededor de 12 años ya administrando el Parque Nacional e implementando distintas estrategias que se han ido fortaleciendo desde el año 2016. Ya ahí les voy a explicar durante la presentación por qué en particular desde el 2016 a la fecha hemos fortalecido nuestro trabajo y nuestras acciones de conservación. A la fecha nosotros somos administrados por la Corporación Nacional Forestal, quien tiene el mandato, ¿cierto?, sobre el Sistema Nacional de Agroestrategia, que funciona bajo el alero del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, desde septiembre del año 2023, con la publicación de la ley 21.600, eh, está en proceso, ¿cierto?, de cambio nuestra administración hacia el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Y este proceso ya formalmente se inicia el 1 de febrero del próximo año, con un plazo, ¿cierto?, de traspaso de todas las áreas protegidas a su nuevo sistema, probablemente a mediados del mismo año 2026. Como bien lo señalaba Gabriela y Bastián, este año nosotros nos encontramos celebrando los 40 años del Parque Nacional Pan de Azúcar. Hemos estado realizando una serie de actividades, principalmente de vinculación, ¿cierto?, para poder acercar el parque a la comunidad de general. También fui invitado hace algunas semanas a Taltal, ¿cierto?, por la ONG Taltal Sustentable, a presentar el trabajo que realizamos en el parque, porque bueno, hay ahí una masa crítica bien interesante de personas que se interesan también en la protección de su entorno. Y dentro de todas las actividades que nosotros estamos realizando en el marco de los 40 años del Parque Nacional, se dan siempre, digamos, el núcleo en la vinculación comunitaria. Rápidamente, reiterar lo que señalaba Gabriela durante la presentación. El parque fue creado por decreto supremo el año 1985, en el mes de octubre. Tiene 43.754 hectáreas, siendo una de las características principales que tiene una isla de 110 hectáreas frente al borde costero del Parque Nacional en la región de Atacama. En esa época, cuando se creó el Parque Nacional, había una baja representación de algunos ecosistemas, como el ecosistema del desierto costero de Taltal, donde se genera, ¿cierto?, una riqueza de vegetación y de flora que es única y singular de nuestro país, y esa fue una de las razones principales para crear el Parque Nacional Pan de Azúcar. En esta lámina podemos ver el mapa del Parque Nacional. Este es donde vemos la zona del farellón costero en el lado norte, que corresponde principalmente a la región de Antofagasta, y siendo nuestra vía de ingreso principal en la conexión de la ciudad de General a través de la ruta C120 hacia el parque. Eh, y ahí, bueno, nace, ¿cierto?, esta necesidad. El Parque Nacional nace por requerimiento de la comunidad de Chañaral, que habitualmente, como se suele ocurrir en el norte, habitaba las costas del parque durante la época estival, ya en los denominados acá en la región y probablemente hacia el norte, playeros, ya personas que se instalaban durante 2 meses en el borde costero a pasar el periodo estival con sus familias. Eso ocurría dentro del parque antes de que eso fuera parque, lógicamente, y además una de las características principales del parque que existía una caleta de pescadores antes de que esto se convirtiera en un área protegida. Entonces, desde el punto de vista de su creación es interesante comentar que nace de una necesidad de la comunidad de Cañaral de tener un parque y que ese parque también presenta ciertos desafíos porque ya había una comunidad local, ¿cierto? Nuestra comunidad, ¿cierto?, de pescadores y recolectores de orilla, que es la comunidad de la Caleta Pan de Azúcar, ¿cierto?, que por supuesto todavía sigue siendo parte importante y principal, ¿cierto?, del desarrollo del parque como tal y de su protección. Ya mencionaban a Daniela, a quien le doy un saludo ahí, que también ha sido parte de todo este proceso, ¿cierto?, de trabajo con Fundación Superación para la Pobreza y Servicio País, ¿ya?
fortaleciendo los lazos, los vínculos y generando los apoyos entre nosotros como institución, ¿cierto? Y toda la comunidad local y aledaña de la provincia de Chañaral. Como les mencionaba, nosotros estamos en un proceso de cambio, esto implica que vamos a pasar a ser parte de un sistema nacional de áreas protegidas. Hoy en día igual somos parte del sistema nacional de áreas protegidas del Estado. Sin embargo, hoy día se cambia el nombre Sistema Nacional de Áreas Protegidas porque se incorporan a la protección formal, ¿cierto?, del territorio marítimo y continental del país áreas protegidas de carácter privado, que se van a encontrar, ¿cierto?, con algunas obligaciones, objetivos y metas también, al igual que las áreas protegidas del Estado, dentro del marco de la nueva ley. Entonces, siendo hoy en día la Corporación Nacional Forestal la encargada de este sistema de áreas protegidas, nosotros solamente administramos la parte continental, ¿cierto? Ya sea parques, reservas, monumentos, que han sido declarados en esa categoría de conservación. Ya a la fecha son alrededor de 109 áreas protegidas aquí en nuestro país, 22% del territorio continental, ¿cierto? Y alrededor de 15 millones de hectáreas y más son las que protege o cuida los guardaparques de la Corporación Nacional Forestal. Sin embargo, al crearse el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo el amparo del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, esta superficie protegida se amplía casi el 37% del territorio nacional, porque se agregan a ellas, ¿cierto?, las áreas protegidas marítimas y se agregan a ellas otras categorías de conservación que eran administradas por otros servicios públicos. Ese es un desafío bastante grande, considerando que nosotros hoy en día somos alrededor de 500 guardaparques que cautelamos casi el 22% del territorio continental. Y son esos mismos 500 guardaparques que ahora van a estar a cargo del 37% del territorio nacional. Y esperamos que en los próximos años esto pueda ir aumentando la dotación de personal para poder hacer una conservación efectiva. Entonces, desde ese punto de vista, resulta clave poder contar con la colaboración, ¿cierto?, de otros organismos y de la misma comunidad que habita el territorio. Sin la comunidad no se puede hacer protección ni conservación del territorio. Eh, por muchos guardaparques que seamos, nunca vamos a poder estar en todas partes, entonces significa, es para nosotros sumamente importante que la gente se informe, ¿cierto?, y se sume, y sea un guardaparque más y cuide de esta manera el territorio que habita. Una de las razones de creación del Parque Nacional Pan de Azúcar es que el 76% de su flora es endémica, ya una de las causas bastante relevantes de conservación, y por supuesto una de las razones principales y que hoy día seguramente ustedes han visto en las noticias es el tema de la conservación de algunos cactus que están en peligro, ¿cierto?, por los robos y exportación fuera de nuestro país. Eh, entonces, ya habiendo sido creado el Parque Nacional en 1985, se han presentado una serie de desafíos, pero siempre tiene que haber un documento que rija cuál es el quehacer de los guardaparques, ¿cierto?, en la administración de estos territorios. Es así, y por eso mencionaba al inicio de la presentación que el año 2016 se produce un cambio, se moderniza la forma de planificar y de gestionar áreas protegidas a través de un método que se llama estándares abiertos para la conservación. Y en ese proceso que se inicia el año 2016, el Parque Nacional Pan de Azúcar es el piloto. O sea, forma parte de las 4 áreas protegidas de las ciento y tantas que les mencioné, que daban inicio a este plan para poder contar con un plan de manejo bajo este nuevo estándar. Esto implica construir, ¿cierto?, un trabajo para poder saber qué es lo que vamos a conservar, cómo lo vamos a hacer, qué acciones vamos a implementar, siempre teniendo en consideración cuáles son los recursos con los que contamos. Y así que el año ya 2018 se publicó oficialmente el nuevo plan de manejo del Parque Nacional Pan de Azúcar, lo que nos permite tener, ¿cierto?, muy claro las líneas de trabajo, muy claro cuáles son nuestras fortalezas y muy claras cuáles son las principales acciones que deberíamos implementar. Y de alguna forma incorporarnos a una red global de conservación que habla el mismo idioma, que habla el idioma de los estándares abiertos para la conservación. De esa forma, cuando planteamos un ciclo de desarrollo, ¿cierto?, de distintas estrategias de conservación, y hablamos con otras personas que trabajan en conservación, ya sea dentro de nuestro país o fuera de nuestro país también, tenemos el mismo idioma. Y eso nos permite poder comparar experiencias, ¿cierto?, y aprendizajes.
Y eso es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 9 años. El modelo en sí se centra, ¿cierto?, en crear, ¿cierto?, tener claridad sobre cuáles son los objetos de conservación de un área protegida, que hoy en día en la nueva ley se definen como objetos de protección, es un equivalente, sinónimo. Pero ese objeto de conservación presta un servicio, ¿cierto?, para poder entregar un cierto bienestar a las personas, ya sea que viven en la zona aledaña al Parque Nacional, que visitan el Parque Nacional, o quizás que va mucho más allá de nuestras fronteras respecto a lo que pueden entregar esos objetos de conservación del parque al bienestar de las personas. Un ejemplo, en el caso del Parque Nacional Pan de Azúcar, bueno, tiene alrededor de 40 kilómetros de costa, tiene muchas playas, bueno, son lugares de ocio, de recreación, tiene senderos donde no hay, digamos, ruidos de obras civiles, ¿cierto? Solamente tú puedes escuchar la naturaleza, y esas cosas se pueden evaluar como servicios que se entregan a un bienestar del ser humano desde el punto de vista de poder entregar inspiración, ¿cierto? Disfrutar o poder tener un momento de tranquilidad, ¿cierto? Sin los ruidos de la ciudad, etcétera. Entonces, todo eso, bienestar humano de alguna manera se ve amenazado cuando uno no cuida los objetos de conservación. Y por eso es importante para nosotros poder identificar qué factores contribuyen a estas amenazas y definir que estas estrategias, ¿cierto?, van a ser implementadas a través de acciones. Entonces, uno de los factores contribuyentes principales dentro de este mapa que nosotros construimos, ¿cierto?, de amenazas, es que las personas en general no valoramos el patrimonio natural y cultural. Y una de las formas de poder, digamos, influir en dar vuelta a este sentimiento es implementar estrategias de difusión y comunicación. ¿Ya? Acercar el parque a las personas que de alguna manera no lo conocen, no tienen la posibilidad de conocerlo, y que de alguna manera se puedan ver interesadas porque, bueno, pues, no sé, están en una charla como esta el día de hoy, ¿cierto? Vieron fotos del parque, vieron videos del parque y después quieren venir y visitarlo. En ese punto igual es interesante saber que muchas de las personas que nos visitan todos los años vienen por segunda o tercera vez al Parque Nacional, ¿ya? Y generalmente las personas que vienen recomiendan a otras personas venir al Parque Nacional. Entonces eso da cuenta de una estrategia para poder acercar a las personas a nuestro trabajo. Entonces nosotros tenemos definidos nuestros objetos de protección. En el caso del Parque Nacional Pan de Azúcar son algunos biológicos, como los que estamos viendo, y algunos que son a nivel de especies, como el guanaco, los carnívoros. Tenemos dos especies de zorro, el zorro chilla, el zorro pulpero, pero también tenemos el chungungo que habita el litoral. Tenemos lo que les comentaba anteriormente, las copiapoas, que son características de nuestro país. Somos el límite sur de distribución de esa copiapoa que ustedes ven en la imagen, es la copiapoa columna alba. Y por supuesto, ¿cierto? Nuestra función en el territorio es sumamente importante desde el punto de vista del tráfico, ¿cierto?, de este tipo de especies. También tenemos algunos ecosistemas protegidos que son propios del Parque Nacional, las lomitas, las serranías y las aguadas, ¿cierto? En particular, la importancia de las aguadas para el desarrollo del territorio y la ocupación del territorio por parte del ser humano. Las mencionaba la isla de Pan de Azúcar, que alberga dos especies emblemáticas, que es el yunco y el pingüino de Humboldt, quienes nidifican en la isla Pan de Azúcar. Sin embargo, su ámbito de alimentación está en el Océano Pacífico, y las playas y roqueríos, ya donde habitualmente llegan a posarse aves migratorias. Estamos empezando los procesos migratorios hoy día, veíamos algunas especies de rayadores en las costas del parque precisamente hoy día, y donde monitoreamos mensualmente, ¿cierto?, algunas aves playeras. Y en eso, bueno, también participan allí, Bastián y Gabriela nos han apoyado en ese tipo de monitoreo como parte del apoyo del Servicio País al Parque Nacional. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, no hay que dejar de lado que el territorio de Parque Nacional es Parque Nacional desde hace solo 40 años, y que este territorio ha tenido otros usos, ¿cierto? Y lo sigue teniendo, ¿ya? Y por eso para nosotros es importante rescatar como objetos de conservación culturales el puerto de Pan de Azúcar. Hoy día, donde está ubicada la caleta de pescadores de Pan de Azúcar, existía un puerto, ¿ya?, de embarque de cobre, que venía del mineral de Carrizalillo, que está ubicado al interior, ¿cierto?, del Parque Nacional, o sea, hacia el lado de la cordillera.
también podríamos encontrar vestigios de los changos que ocupaban el territorio, ¿ya? En toda la planicie litoral del parque, incluso en algunas zonas interiores, como las aguadas que nos comentaba. Esto ahí en la foto digamos, simboliza el testimonio de los changos camanchacos, es precisamente la aguada de Casinal de la Costa, donde Rudolfo Filippi, en sus recorridos por la zona norte, hizo una ilustración precisamente de los pueblos que vivían en ese lugar. Entonces, esa ocupación del territorio, ese uso ancestral del territorio está presente y tiene que estar presente también dentro de nuestras acciones de conservación como tal. No podemos desconocer, ¿cierto?, esa parte del área protegida. Entonces, todos estos objetos de conservación presentan ciertas amenazas, ¿ya? Y que están definidas en el plan de conservación. Y hay factores que contribuyen a ellas. Y a la mayoría de estas amenazas que ustedes ven hoy ahí, contribuye, ¿cierto?, que no hay una valoración de nuestro patrimonio natural o de nuestro patrimonio cultural, ¿ya? O, digamos, como en el caso de los caminos, aportan a que otras amenazas existen en el territorio o que lleguen nuevas amenazas al territorio que no estaban presentes porque simplemente facilitan la llegada de más humanos, ¿ya? Con distintos tipos de caminos, desde la huella hasta los caminos asfaltados, ¿cierto? Va cambiando la cantidad de personas que pueden acceder a ciertos lugares. Entonces, están definidas estas amenazas como los perros, ¿cierto? La extracción irregular de algas con algunas ocupaciones ilegales en el borde costero del Parque Nacional, sobre todo en el sector de Antofagasta. Eso genera daño al hábitat y principalmente allí estábamos hablando anteriormente de objetos de conservación de carnívoros y ahí está, ¿cierto? Parte del hábitat que utiliza el chungurgo son los bosques de algas que se encuentran en las costas del Parque Nacional. También hay vandalismo tanto a las acciones de conservación, ¿cierto?, de senderos y miradores, pero también hay vandalismos asociados a todos los vestigios del pueblo Camachaco Chango en el territorio. También teníamos que hacernos cargo de la situación histórica de Chañaral y por eso que nosotros también definimos la contaminación hídrica del mar como una de las amenazas que podría afectar a nuestros objetos de conservación. Y también tenemos una especie en la isla, ¿cierto?, que se ve afectada por la contaminación lumínica, ¿ya?, que es el yunque, que suele volar hacia las luces, ¿cierto?, lo que puede ocasionar su muerte. También tenemos definida la cacería, asociada principalmente a zorros y guanacos. Sin embargo, digamos, por la población, ¿cierto?, y el control de acceso y todo, es cada vez o prácticamente nula lo que es los registros que hemos tenido de esto dentro del Parque Nacional. Como les comentaba, entonces, nuestro trabajo principalmente tiene que ver con transmitir a la comunidad la importancia de este patrimonio natural y cultural, ¿ya? Sobre todo, ¿cierto?, vincularnos con gente joven. Aquí podemos ver los voluntarios de un programa que se titulaba que era Vive tus Parques, que lo desarrollaba INCU. También, por supuesto, charlas a establecimientos educacionales de la provincia de Chañaral, visitas a terreno de estos mismos alumnos o alumnas, visitas de personas de tercera edad que tienen un programa de Senatur, etcétera, a los visitantes en general. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocar esto que les estoy transmitiendo a ustedes respecto a la importancia de poder conservar el patrimonio natural y cultural específicamente dentro de áreas protegidas. Entonces, la estrategia es bastante compleja de implementar porque resulta difícil a veces poder medir los resultados, ¿ya? Y es así como hemos estado trabajando fuertemente también desde el año 2016 con el desarrollo de material audiovisual, ¿ya? Desde libros electrónicos, cuando hemos tenido los recursos, también hemos podido, ¿cierto?, imprimir algunos libros. Hemos desarrollado libros asociados a los objetos de conservación biológicos, pero también junto a aportes como el FONDAP, a los objetos de conservación culturales y en particular al patrimonio cultural inmaterial, ¿ya? Están disponibles en la página del Parque Nacional Pandazúcar.org o en YouTube, ¿cierto? Los videos del patrimonio cultural del pueblo Chango, específicamente para el Parque Nacional Pandazúcar, y un video documental sobre el patrimonio minero del Parque Nacional Pandazúcar, desarrollado con fondos con Fondar. También hicimos un libro donde se recopilaron una serie de historias de las personas que habían habitado ese territorio, tanto pescadores, guardaparques o ciudadanos, ¿cierto?, de general que tienen historias asociadas al Parque Nacional Pandazúcar.
Y bueno, ha sido tal el éxito de este trabajo, ¿cierto?, en divulgación, porque eso nos permite acercarnos a gente que está mucho más allá de nuestras fronteras provinciales, ¿cierto?, regionales, que nos han invitado a participar al Festival de Cine y Naturaleza Santiago Guay en 2 oportunidades, ¿cierto? Se desarrolla en Santiago, la auspicia la Vera Sur, y hemos participado como representantes del trabajo de guardaparques en el documental Relatos de Guardaparques, y hemos también representado a la Macrozona Norte en el documental del trabajo de cámaras trampa que desarrollamos en Pan de Azúcar desde el año 2016, ¿cierto? Y que hoy día ya abarca muchas otras unidades a lo largo del país. También para nosotros ha sido sumamente importante y hasta el día de hoy lo es, ¿cierto?, tener otras miradas del territorio, porque los guardaparques no tenemos, ¿cierto?, muchas veces la expertise técnica y profesional para poder, eh, digamos, describir o en realidad reconocer lo que nos rodea. Muchas veces nosotros generamos hipótesis o nos llama la atención una serie de cosas que podamos ver en nuestros territorios, pero no tenemos la expertise técnica y profesional, y desde ese punto de vista para nosotros resulta clave, ¿cierto?, para lograr esta valoración del patrimonio natural y cultural, tener ojos expertos, ¿cierto?, tener investigadores. Entonces, un foco principal para este desarrollo, ¿cierto?, de valoración es la investigación. Y así, eso también nos ha valido reconocimiento a nivel internacional. En el caso de lo que ustedes están viendo ahí, en la portada de la revista Quantas, que es una revista científica estadounidense, que vino al parque durante un día, un periodista, a hacer recorrido, porque el descubrimiento de lo que ustedes están viendo ahí, que es una biocostra, que se encuentra en el Parque Nacional Pan de Azúcar, donde cada una de estas piedrecillas de cuarzo, ¿cierto?, acoge en sus distintos lados, ¿cierto?, líquenes y cianobacterias que en gran parte del territorio del Parque Nacional se encuentra haciendo fotosíntesis. O sea, todo lo que ustedes ven en esta imagen que se ve de color grisáceo en el suelo es esta biocostra, esta Gristrus, descrita por el investigador, que está capturando carbono de la atmósfera y liberando oxígeno, tal cual hacen los bosques en el sur, ¿cierto? Y eso se encuentra en zonas de uso público, como el Sendero de las Lomitas, que lo pueden observar. ¿Por qué? Porque existe Camanchaca, y una de las características principales es este organismo que activa la fotosíntesis, activa este proceso de absorción de carbono con la menor cantidad de agua que cualquier organismo descubierto hasta la fecha pueda hacer, ¿ya? Y este organismo solamente se encuentra en el Parque Nacional Pan de Azúcar, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Los investigadores lo han buscado y no lo han encontrado, solamente está en Pan de Azúcar. Entonces, solamente a través del desarrollo de investigación con gente profesional podemos descubrir esto que está en el parque, que a pesar de tener 40 años desde su creación, y estaba ahí, y nosotros no éramos capaces de verlo con los ojos que nosotros necesitamos. Entonces, por eso siempre las puertas y ventanas también están abiertas al desarrollo de investigación para descubrir todo lo que aún nos falta por descubrir en el Parque Nacional. Eso implica también que hay un traspaso, ¿cierto?, de conocimiento desde investigadores, ¿cierto?, a los guardaparques para poder empezar a utilizar nuevas herramientas. Así como hemos logrado, digamos, utilizar algunos drones para poder describir algunos lugares del parque como son las aguadas, poder tener mapas de riqueza y abundancia vegetacional para poder ir comparando con el tiempo si estos ecosistemas se mantienen o son afectados por factores externos. También por un fin de poder difundir, ¿cierto?, qué es lo que ocurre en el parque. Bueno, el manejo de drones también nos ha permitido hacer patrullajes con drones, para poder dejar vestigios, ¿cierto? Y argumentar cualquier otra acción que necesitamos tomar respecto a la situación, por ejemplo, con la extracción de algas. Ahí podemos ver cerca de secado de algas en las zonas de uso público del parque, donde, bueno, habitualmente gente arrienda sitios de camping para poder pasar sus días de descanso y vacaciones, y se encuentran con este tipo de situaciones dentro de un parque nacional. Recordemos que desde las categorías de conservación, el Parque Nacional es la segunda máxima categoría de conservación de acuerdo a la ley 21.600 publicada en el año 2023. La primera categoría de conservación son las regiones vírgenes, que hasta hace poco no existían. Hoy día están en proceso de creación 2 zonas de regiones vírgenes, precisamente acá en la región de Atacama, en la zona de los salares, ¿ya? Porque en los próximos meses se deberían crear 6 áreas protegidas nuevas en la región de Atacama, convirtiéndonos a nosotros como región, ¿cierto?, el principal foco de la conservación de la naturaleza de la macrozona norte.
tanto en su altiplano, ¿cierto?, como en su zona costera, con el Parque Nacional Llanos de Chay, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y el Parque Nacional Panda Sur. Es un desafío enorme para nosotros. Y bueno, como hay nuevas áreas protegidas, como en el futuro, lógicamente, nosotros ya vamos a partir de todo este trabajo porque cumplimos una edad para jubilarnos, llegan nuevas generaciones y es sumamente importante poder dejar, ¿cierto?, este legado o transmitir, ¿cierto?, el conocimiento o dejar, digamos, vestigios de lo que está ocurriendo en el territorio para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Y bueno, y en realidad también transmitir lo que ya hemos probado y lo que ha dado resultado o no, ¿cierto? Les comentaba también que en la isla Pan de Azúcar tenemos el pingüino de Humboldt y bueno, una de las amenazas que presenta el pingüino de Humboldt es precisamente la pesca en lugares que no están habilitados para aquello, ¿cierto? Porque como les comentaba, la zona de alimentación del pingüino es precisamente el mar y la zona de nidificación es la isla Pan de Azúcar. Y en esa búsqueda de argumentos, ¿cierto?, para poder llevar a cabo algunas de nuestras acciones de conservación, también desde el año 2016 estamos trabajando con cámaras trampa. Tenemos más de 60 cámaras instaladas en distintos puntos del territorio del parque. Y básicamente una cámara es un guardaparque que está vigilando el territorio durante 24 horas, tomando fotografías o videos, ¿cierto?, cada vez que se mueve algo frente a él, ¿cierto?, o cada vez que detecta cambios en la temperatura por algún ser vivo. Entonces, este uso de cámaras trampa está principalmente orientado a algunas cosas como la protección de los zorros, ¿cierto? Uno de los objetos de conservación, la protección de los guanacos del Parque Nacional ante una de las amenazas principales, que son los perros deambulantes en el territorio. Perros que tienen dueños, perros que son alimentados, ¿cierto?, en las ocupaciones ilegales de la costa en la zona norte del Parque Nacional. Como podemos ver, estos dos perros que vienen desde allá, porque gracias a las cámaras trampa y nuestros patrullajes podemos identificar desde dónde vienen los perros, quién llevó los perros y por qué están los perros en este territorio. También tenemos perros identificados, ¿cierto?, en las zonas de estacionamiento de la Ruta 5, que está a escasos 5 kilómetros de los límites del Parque Nacional. Y también hemos tenido perros deambulantes que vienen desde zonas de ocupaciones ilegales o costeras en la zona sur del Parque Nacional. Y cuando se empezó con este programa en el año 2015-2016 también teníamos algunos perros deambulando de origen era la misma caleta Pan de Azúcar. Y ahí, bueno, con la implementación de distintas estrategias hemos podido lograr de alguna forma controlar algunos perros que tienen dueños. Sin embargo, es sumamente importante el trabajo de las cámaras trampas para poder tener argumentos, ¿cierto? Hay distintas leyes, ¿cierto?, de protección animal que están vigentes al día de hoy, y por eso es importante tener los argumentos con imágenes del territorio que te permitan tomar decisiones, ¿cierto? Que de alguna forma, si son cuestionadas, tú puedas mostrar a la persona, ¿cierto? En algún minuto, mira, acá está esta cámara, está instalada en este punto, esta cámara está instalada desde el año 2016, 9 años, y mira, esto es lo que pasa en el territorio. Aquí está el guanaco, El acá cepillo de está dientes. descansando. Acá está el guanaco en su ambiente natural, ¿cierto? Porque el guanaco es de acá, nosotros somos visitantes y los perros también son visitantes. Y aquí está el perro, en el mismo lugar donde el guanaco está descansando, y lo está persiguiendo, y lo está desplazando al territorio. Y no solamente el guanaco, también esto ocurre con los zorros. Y bueno, para tomar acciones como aquellas, ¿cierto?, realizar procesos de captura de perros y poder trasladarlos finalmente a algunos de los caniles con los que tenemos convenio, es que es necesario poder tener esa imagen de respaldo ante cualquier situación que se presente. Porque si no hacemos nada en contra de esta amenaza, bueno, las imágenes que van a ser cada vez más habituales y que lamentablemente son cada vez más recurrentes son guanacos muertos dentro de nuestros espacios, ¿cierto? Aledaños a senderos de uso público. Esta imagen en particular es aledaña al sendero del Mirador, uno de los senderos más visitados del Parque Nacional, y a raíz de eso es que se ve el letrero que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Porque nosotros no somos capaces de mover un animal de estas dimensiones. Entonces el animal, bueno, queda ahí a disposición de la fauna nativa porque lamentablemente fue atacado, ¿cierto? Y murió a raíz del ataque de perros. Entonces, cuando nosotros recorremos el territorio del Parque Nacional, tomamos estos registros con cámaras trampa o a través de los patrullajes, tomamos registros como el que ustedes pueden ver ahí. Ese registro me permite a mí después desarrollar una conversación, desarrollar una presentación, ¿cierto? Exponer lo que está ocurriendo en el parque, ¿cierto? Y tener además argumentos para que personas sepan, ¿cierto?, cuál es el trabajo de guardaparques en un área protegida y qué es lo que realmente está en juego. Porque es muy diferente, ¿cierto?, para las personas
visitar un parque nacional como Pan de Azúcar y encontrar, ¿cierto?, una tropilla de guanacos como la que ustedes ven en la imagen, en donde, de acuerdo a nuestras experiencias y a las encuestas que hemos realizado, se cumple totalmente la expectativa de una persona que viene a un área protegida, ¿cierto?, cuando encuentros en la naturaleza con la fauna propia, ¿cierto?, de nuestro país, como ocurre con zorros o guanacos o distintos tipos de aves en el Parque Nacional. Y es por eso que nosotros hemos ido trabajando, porque esto no se logra solo. Ya es imposible que los guardaparques nosotros seamos capaces de lograr todos los cambios que se requieren. Entonces es sumamente importante que tengamos una comunidad local empoderada, una comunidad aledaña empoderada, ¿cierto? Para poder generar cambios culturales que van más allá de una sola generación. ¿Ya? Y en ese sentido, bueno, somos nosotros los guardaparques los que estamos ahí en las áreas protegidas, pero son ustedes las personas, ¿cierto? Que tienen cierto respeto por la naturaleza, también los llamados, ¿cierto? A ayudarnos a cuidar estos espacios, a cuidar, en este caso, los objetos de conservación del Parque Nacional Pan de Azúcar, pero también a tomar conciencia de que la naturaleza y todas estas cosas y amenazas no ocurren solamente en el territorio de las áreas protegidas, sino que nos rodean. La naturaleza está en todas partes. Y estas cosas ocurren en todas partes. A nosotros habitualmente nos contactan porque en Patuyunco cayó en el patio una persona acá en la ciudad de General. Nos contactaban hace poco de una comunidad en la costa que nos decía, ¿sabes qué tenemos con los problemas con los perros que andan persiguiendo los zorros y las aves? Que están fuera del Parque Nacional, quizás en la zona de influencia del Parque Nacional, pero es una problemática que nos afecta porque de alguna manera, ¿cierto? Hay personas que todavía nos sentimos vinculadas a la naturaleza y hay que darse cuenta que la naturaleza está bajo amenaza no solamente dentro de la protegida, donde nosotros implementamos todas estas acciones de conservación, sino que también va mucho más allá. Eh, bueno, quería agradecer su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado la presentación y yo quedo atento a cualquier pregunta o consulta. Muchas gracias, Gabriela y Bastián. Muchas gracias a ti, José Luis. Em, bueno, hay hartas preguntas, han estado interactuando harto en el chat, han estado bastante atentos a la presentación. Vamos ahora a aperturar el espacio de preguntas y de diálogo. Vamos a iniciar con las preguntas del chat, las cuales va a leer mi compañero Bastián, y posteriormente vamos a dejar el micrófono abierto para que las personas que quieran participar puedan levantar la mano y posteriormente les vamos a ceder la palabra para que puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias, José Luis, por tu exposición. Sí, reiterar, muchas gracias, José Luis. Eh, bueno, vamos a partir leyendo las preguntas que están en el chat. Eric Rojas pregunta, ¿cómo iniciar una EMPO fecha y quién puede asesorar? Bueno, ya le respondí ahí en la misma pregunta. Bueno, reitero, esta no es una instancia en la que se aborde ese tema. Sin embargo, comparto el link en el que sí se aborda ese tema. Ya sabemos, dijimos en la presentación que hemos tenido durante el año bastantes presentaciones de Diálogo País donde hemos eh, tocado distintas temáticas y esa justamente fue, si mal no recuerdo, la penúltima. Entonces lo invitamos a don Eric a revisar y también a contactarse con Conadi, quien pueda asesorarlo de mejor forma. No sé, Gabriela, ¿querías comentar algo? No sé si José Luis igual quiere hacer una observación Ujú. sobre la vinculación de la nueva ley de áreas protegidas respecto a las EMPO, pero para el 2026. Sí, no, la verdad es que desde el punto de vista de la info, lo que yo puedo averiguar es que solamente el SENAI es la que tiene la potestad y tiene que entregar la orientación. Ahora, respecto a la asociación con áreas protegidas, bueno, ahí siempre depende, porque por ejemplo, el caso del borde costero del Parque Nacional, si tú quieres tener un área costera, ¿cierto? Marítima protegida, tienes que entrar por el territorio, la parte continental del parque. Y en la parte continental del parque, lógicamente, que rige todo lo que vigente el artículo 108 de la ley de 1800 respecto a las prohibiciones y las que son fiscalizables y sancionables por nosotros como contrapartes cuando entre en vigencia completamente el servicio.
Pero eso tiene, respecto a los procedimientos para poder solicitar, eso es a través de Senai. Ya, muchas gracias, José Muchas Luis. gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, Tania Prieto pregunta, ¿cómo es el protocolo cuando sucede una infracción a la normativa de conservación del parque por parte de un visitante? Sí, bueno, es interesante ese punto porque hay un proceso de cambio, ¿ya? Ese proceso de cambio se va a vivir una vez que entre en funcionamiento el servicio, que es en febrero del próximo año, y una vez que las áreas protegidas seamos traspasadas. En ese proceso va a haber un complemento de guardaparques fiscalizador. Y ese guardaparque fiscalizador va a tener que, bueno, ya están en la ley desde septiembre de 2023 cuáles son nuestras obligaciones y atribuciones como administrador, en mi caso, y como guardaparque. Y parte importante está el tema de la fiscalización de las prohibiciones definidas en el artículo 108 de la ley, ¿ya? Prohibiciones que además tienen sanciones, sanciones que pueden ir desde una falta menor, ¿cierto?, con una multa menor, a sanciones graves o gravísimas que implican la exclusión y prohibición de ingreso a cualquier área protegida de nuestro país y que en este minuto llega a una multa máxima de alrededor de 6 millones de pesos. Entonces, ese va a ser el procedimiento en el futuro. El procedimiento de hoy día implica que al detectar, ¿cierto?, alguna falta dentro del Parque Nacional a la normativa, ¿cierto?, o al plan de manejo, se tiene que tomar contacto con los servicios públicos que tienen las facultades hoy en día, ¿cierto?, o las policías. Ya nos ha tocado, por ejemplo, fiscalizar gente que está haciendo extracción de cactus, donde nuestro, ¿cierto?, contraparte es inmediatamente la PDI, a través de la Brigada de Protección del Medio Ambiente. Y de hecho hemos tenido personas detenidas por esa situación que hemos pillado infraganti, ya acceso a playa, ¿cierto? Capitanía de puerto, etcétera. Pero todo eso, ¿cierto? A partir de que haya fiscalizadores dentro de las protegidas con la nueva ley, va a ser fiscalizado directamente por el guardaparque, ¿ya? Sin embargo, antes de que esto ocurra, por supuesto que en pos, ¿cierto?, de que vaya haciéndose un cambio gradual, vienen procesos que van a iniciarse ya el próximo año de capacitación, de difusión a la comunidad en general, ¿cierto? Yo personalmente he estado haciendo difusión de algunos puntos específicos en cuanto a nuestras obligaciones, ¿cierto? Y las prohibiciones dentro de un área protegida, para que la comunidad, ya sea nuestro consejo consultivo o distintas instancias, sepa también más o menos hacia dónde va el asunto, pero después, ya desde el próximo año, esto ya es formalmente a través del mismo servicio de biodiversidad, se empiezan a hacer capacitación a la comunidad para que sepa que, bueno, hasta el día de hoy había como una mano así blanda, por así decirlo, donde había un proceso que dependía muchas veces de otros servicios, pero a partir de que entre en funcionamiento de la ley con fiscalizadores en terreno y ya la sanción, ¿cierto? Y la fiscalización es directa del guardaparque. Incluso el servicio de biodiversidad en sí también va a tener la facultad de fiscalizar, digamos, fuera de áreas protegidas, infracciones a otros documentos de gestión territorial que tengan que ver con medio ambiente. Eso más o menos va a entender. Gracias. Vamos a leer la siguiente pregunta. Sí, Tania Prieto nuevamente pregunta, ¿cuál es el rol de Servicio País en el Parque Nacional Pan de Azúcar? Bueno, esa es también interesante pregunta, porque para nosotros ha sido todo un desafío. Nosotros llevamos 3 años trabajando, si no me corrigen por ahí, es un programa de 8 años. Y bueno, para nosotros ha sido fue grato al principio, ¿cierto? Que la fundación, ¿cierto?, haya acogido nuestro interés en tener profesionales de servicio para, ¿ya? Y bueno, este ha sido como un hito, porque en realidad a nivel nacional, como que es la primera vez que la contraparte del programa es la Corporación Nacional Forestal y particular directamente un área protegida, porque en la provincia de Chañaral no existe otro representante de servicio que no sea yo como administrador del parque. Entonces, básicamente, el trabajo es directo, ¿ya? Y sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos a la caleta de pescadores de Pan de Azúcar, ¿cierto? Y de ahí nace todo esto, ¿cierto?, que estuvimos creando. Y hemos ido aprendiendo de ambos lados, ¿cierto? Y conociendo mucha gente del mismo trabajo. Entonces, el rol principal es el apoyo a la gente de la comunidad de la provincia de Señal, pero para nosotros como parte en sí también, ¿cierto? La comuna de Señal y la calidad de Pan de Azúcar.
En particular ha sido sumamente importante el trabajo que han desarrollado los muchachos con la agrupación de artesanos de la Caleta Pan de Azúcar, donde hemos tenido ahí avances bien considerables, ¿cierto?, respecto a la realización de actividades, porque ahí hay un interés, ¿cierto?, y una visión, yo creo, futura respecto a lo que significa el desarrollo junto a la comunidad del área protegida. Sin embargo, se han abierto nuevas ideas y oportunidades, ¿ya? Desde hace ya bastantes años también se desarrolla en la zona austral del país, en el proyecto que se denomina Red de los Parques de la Patagonia, un proyecto que se llama Comunidades Postal, que básicamente busca analizar cuáles son las brechas de las ciudades, ¿cierto?, que están aledañas a áreas protegidas, que son con la comunidad que acoge a la gente cuando llega a un área protegida, ¿cierto? En el caso de Pan de Azúcar, por un tema de accesibilidad, ¿cierto?, la comunidad que le da la bienvenida a la gente que viene a Pan de Azúcar es la gente que vive en Chañaral. Entonces, este programa analiza brechas. Y bueno, estamos hoy día, desde el año pasado, en distintas conversaciones a ver de qué manera podemos también, ¿cierto?, ir incorporando esta parte, ¿cierto?, de análisis de brechas a través de crear un programa que se tiene que concretar finalmente en un plan de gestión de comunidades portal para la municipio de Chañaral, porque yo creo que hay otra oportunidad incluso de quizás crear dentro del Servicio País o de Fundación de Superación para la Pobreza una línea de trabajo específica de comunidades portal como Servicio País. ¿Por qué? Porque es un programa que dura 8 años. Cuando tú trabajas con comunidades es sumamente importante tener un horizonte de largo plazo, mediano a largo plazo, ¿cierto? No puedes tener un programa que dure un par de meses y después se va al profesional, porque eso, digamos, se juega en contra, al final termina frustrando a ambas partes. Entonces, si logramos, digamos, de alguna manera poder avanzar hacia allá, sería sumamente interesante, ¿ya? Porque igual son resultados concretos. Los parques nacionales, de alguna manera, claro, está todo lo que les comentaba desde el punto de vista de la protección, de la conservación, las acciones que nosotros implementamos, pero esas acciones tienen que, de alguna manera, y hacer sentido también en la comunidad, po. O sea, porque o sea, nosotros, uno lo sabe, tú sabes que gente, delegaciones de investigadores que vienen al parque donde vienen 40 personas, bueno, duermen en general muchos, pues. Entonces ocupan alojamiento en general, compran alimentación en general, cargan la vecina de los vehículos en general, ¿cierto? Hay gente que sale a comer en la noche en general cuando se queda a alojar en general, pero eso hay que visibilizarlo. Y entonces hay brechas. Entonces, porque tú puedes quizás poner un caso hipotético, vas a hacer un taller y la gente va a decir, no, porque nunca veo gente que tiene que ver con pan de azúcar. Pero si tú le preguntas, digo, ¿usted nunca ha visto una persona extranjera acá? ¿Nunca le ha preguntado a usted a alguien en otro idioma? Sí, sí hay. Si uno se encuentra en las épocas de alta visitación, gente que está recorriendo la ciudad en general, ¿cierto? Que no es de nuestro país, pues. El segundo mayor visitante después del chileno en el Parque Nacional Pan de Azúcar es el francés, por lejos. Y el tercer mayor visitante del Parque Nacional es el alemán, por lejos. Y después, como en el quinto lugar, recién aparecen nuestros vecinos argentinos. Entonces, hay, ¿cierto?, un desarrollo, ¿cierto?, de los servicios que presta la ciudad en general, que se dan gracias a que hay un parque, ¿ya? Y ese beneficio también se ve en la caleta, pero la caleta, como eso es algo que está dentro del parque, lo ve más seguido, por decirlo de alguna manera. Es mucho más cercano para ellos de que hay un montón de gente llegando en enero y febrero porque es parque, pero quizás en general nos falta poder construir ese trabajo. Y yo creo que es clave en el futuro, pensando quizás a largo plazo o en otro proceso de servicio país, quizás en otra área protegida también puede ser pensar en este trabajo en conjunto para fortalecer las comunidades portal de las áreas protegidas. Muchas Muchas gracias, gracias, José Luis. muchas gracias José Luis por palabras. Esperamos que esta alianza, ¿cierto?, se pueda seguir Continúe. fortaleciendo, ¿cierto? Bueno, seguimos con las preguntas. Valentina Escobar pregunta. Una pregunta para José Luis. ¿El parque, al tener una conexión histórica con el pueblo chango, de lo que fue el puerto y ahora Caleta Pan de Azúcar, integra de alguna manera los saberes ancestrales en la conservación del territorio? Sí, yo creo que ahí hay una brecha, ya, porque sí, se integra desde el punto de vista que hemos tenido, cuando hemos tenido financiamiento, hemos tenido programas de educación ambiental que han sido incluso, digamos, guiados por mismas personas de la caleta, ya.
Tenemos también una agrupación, ¿cierto?, que pone en relevancia, que es la agrupación de los históricos de Chañaral, que se caracterizan incluso físicamente como tales, ¿cierto?, y hacen recorridos dentro del Parque Nacional hacia la caleta de Panda Azúcar. Entonces, el proceso de construcción del plan de manejo, como fue piloto, fue hecho por los guardaparques y por la caleta de pescadores. La visión del Parque Nacional Pan de Azúcar en su plan de manejo incorpora a los pescadores de la caleta como parte de su visión a futuro de desarrollo. Entonces, sí, para nosotros es sumamente importante. Es difícil y es complejo de abordar porque, bueno, les comentaba anteriormente cuando yo hablaba del tema de la investigación, a veces no tienen los profesionales idóneos para poder saber cómo continuar con este trabajo, cómo desarrollarlo y que se extienda en el mediano a largo plazo, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, hay brechas, ¿cierto? Ahí nos ha ayudado muchísimo, ¿cierto? En el caso de los profesionales de servicio país, para poder lograr ese acercamiento. Y bueno, sí, y lógicamente tenemos constantemente el apoyo, tenemos una isla, y muchas veces esa isla de Pan de Azúcar no es posible ni siquiera visitarla o de saber cómo poder abordar, porque no hay un muelle para llegar a la isla, si no fuera por el apoyo, ¿cierto?, de los pescadores de la caleta de Pan de Azúcar. Entonces, está integrado dentro de nuestro documento de gestión, de nuestro plan de manejo, ¿cierto?, trabajar en esto. Pero muchas veces se hace difícil porque no tenemos los recursos o no tenemos las capacidades para poder ir fortaleciendo estas líneas de trabajo. Pero cada vez que tenemos la oportunidad, la tomamos y la aprovechamos. Muchas gracias, José Luis. No sé si Daniela Bustos, que es la presidenta de la agrupación de artesanos de la Caleta de Pan de Azúcar, igual quieras comentar algo respecto a esta pregunta. Ahí sí. Sí, bueno, reforzar nomás el apoyo que tenemos de CONAF con muchas actividades que hemos realizado en nombre del pueblo chango. Hemos realizado encuentros y estamos trabajando también para rescatar y para poder también visibilizar y difundir todo lo que fue la historia de los changos allá en Pan de Azúcar. Bueno, esa labor nosotros como artesanos digamos, que estamos, digamos, dando siempre la bienvenida al turista, estamos siempre informando y poniendo en valor además lo que fue la historia y lo que es el patrimonio natural, porque para nosotros Pan de Azúcar es nuestro patrimonio, o sea, el patrimonio del pueblo chango. Y ponemos en valor la fauna, bueno, la protección que nosotros tenemos del lugar. Así que estamos siempre con mucho apoyo de parte de CONAF hemos podido realizar porque nos ha costado mucho. Sin embargo, desde que empezamos a trabajar en conjunto con CONAF, se nos abrieron muchas puertas y hemos estado trabajando en muchas cosas. Eso. Gracias, Muchas Dani, gracias, Dani. también De por Gracias. nuevo. la atención. Seguimos con las preguntas, entonces creo que es la última que está en el chat. Luego damos la palabra para que puedan levantar la mano si tienen una pregunta. Simón pregunta, ¿cree que es viable volver a implementar una iniciativa similar a Pide tus parques en Pan de Azúcar u otras ASP de la región? Pensando por un lado en jornadas de voluntariado para mejoras acotadas como señalética, senderos o infraestructura menor, y por otro, en jornadas educativas con establecimientos educacionales. ¿Han existido iniciativas similares? Sí, gracias por la pregunta. No está galleteada, pero porque precisamente este año, a raíz de la necesidad que teníamos en el parque de realizar mantención de infraestructura, buscando alternativas, porque bueno, aquí hay que, eh, ¿cómo se dice?, de tener siempre un brainstorm, ¿cierto?, de ideas con mi jefe sobre todo, para ver cómo hacemos para abordar ciertas problemáticas, porque no tenemos los recursos humanos o financieros, y en este proceso de este año cuando nos vimos ante una emergencia, recurrimos al Liceo Juan Antonio Carvajal de Copiapó. Y porque hemos trabajado nosotros durante muchos años con ellos, con el área que trabaja en turismo. Y en esta oportunidad nos vinculamos con el área que trabaja y estudia construcción. No me acuerdo específicamente cuál es la profesión que ellos están estudiando, pero es el área de construcción.
construcciones andamiajes, me parece. Y se les planteó la idea, ¿sabes? Tenemos esta necesidad, ¿y qué posibilidad existe? Y resultó súper bien. Tuvimos, si no me equivoco, alrededor de 10 personas trabajando, nosotros con la colaboración de Hub, ¿cierto? De la empresa privada, minería, para poder poner el transporte, colación, ¿cierto? Los permisos, los materiales. Lo logramos. Este año tuvimos un voluntariado que duró alrededor de 3 o 4 días para hacer mantención en nuestro centro de información. Hemos tenido otras instancias de colaboración como voluntariado con algunas ONG de Copiapó que han durado durante un día, ¿cierto? De limpiezas de playa y eso, y también, ¿cierto? Se ha logrado y no me acuerdo el nombre específico de la fundación, lo hemos hecho también durante los últimos años, pero debo decir que como vi tus parques, se necesita urgente, no solamente en Pan de Azúcar. Ahora sí, debo acotar que en el caso de Videos Parques, siempre los voluntarios que llegaban a Pan de Azúcar no eran de la región. Costaba mucho que llegaran voluntarios a la región, quizás por la fecha. Como ustedes saben, el programa de voluntariado de estos parques nace a raíz de los incendios que hubo una época en Torres del Paine, los famosos incendios de Torres del Paine. Ahí nace un programa de voluntariado, ¿cierto? Que crea Incub y que después, bueno, se extiende durante el tiempo a distintas áreas protegidas y las áreas protegidas del norte, nosotros recibíamos voluntarios durante la época invernal, como se llama aquí. Y en el sur se desarrollaba durante la época estival. En algún minuto nosotros llegamos a tener en este programa 80 personas trabajando acá de forma voluntaria por 10 días. ¿Ya? Y se hacían actividades, ¿cierto? Similares a las que estamos haciendo hoy día, por supuesto, mucho más de terreno, mucho más de caminatas interpretativas, porque había como una retribución mutua, ¿cierto? Había un trabajo, pero también nosotros entregamos el parque a las personas que venían a trabajar con nosotros. Entonces, para mí resulta clave que ese programa de alguna manera se retome, porque otra realidad que ocurre en particular en Pan de Azúcar y en muchas otras áreas protegidas del país es que la gente que inicialmente tenía el oficio de ser guardaparques, cierta gente que tenía el oficio de la carpintería, la gasitería, ¿cierto? El trabajo en la electricidad, es gente que fueron los primeros guardaparques en muchas áreas protegidas, entonces esas personas ya se jubilaron, se han ido jubilando de a poco y vamos quedando los que, bueno, usamos el taladro eléctrico inalámbrico con un tornillo y sería. O sea, hay muchos temas de mantención de infraestructura que, dado que los presupuestos son sumamente acotados, no se pueden abordar. ¿Por qué? Porque tú, si antes comprabas los materiales y tenías 5 guardaparques que sabían hacer la pega, pero bueno, el costo era los materiales. Hoy en día ya estamos llegando a un punto en que tú tienes que hacer una licitación y traer un contratista que haga lo mismo que hacía en guardapartes hace 1 o 2 años atrás. Lógicamente los costos aumentan exponencialmente porque somos áreas remotas, ¿cierto? Con contratistas todos los gastos suman. Entonces eso es un tema que debería abordarse y bueno, además que, y esta es una opinión personal, el trabajo de un voluntario versus el trabajo de una persona que viene a hacer la pega porque es un contratista, desde el punto de vista de la calidad, no hay comparación. O sea, se nota el cariño del voluntario. Me emociona porque lo veo, o sea, es una cuestión. Yo les puedo mostrar fotos de una pista que hizo un voluntario y fotos de la pista que hizo un contratista. O sea, son, está ahí, está plasmado, y por eso que el trabajo audiovisual, ¿cierto? Lo que uno ve es importante, porque yo te puedo llevar, y yo lo he hecho, porque hemos hecho caminatas interpretativas donde te digo, mira, vea esta pizca, y después te llevo, vea esta pizca, y le pregunto cuál es la diferencia. Y la diferencia está en el corazón que le pone la persona a hacer ese trabajo. Entonces, para mí, los voluntarios ahí tienen que volver. Gracias. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando el espacio, nos dejamos el micrófono abierto, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Puede abrir su micrófono, puede realizar preguntas o pueden levantar la mano y nosotros intervenimos para dar el orden de la palabra. Ya tenemos la primera manito. Ariel, ¿tienes la palabra? Sí, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eh, Esta es una como pregunta opinión. Me gustaría saber, José Luis, cómo tú has podido eh, observar el trabajo a nivel comunitario. Sabemos que para todos los organismos, programas, dispositivos técnicos, unidades municipales, seremías, trabajar con las comunidades siempre es desafiante. Muchas veces los tejidos sociales no están tan construidos, existen diferencias, rivalidades en algunos casos, lo que muchas veces dificulta poder llevar a cabo trabajos mancomunados, donde finalmente poder levantar una mesa de trabajo, donde todas tengan voz y voto, ¿no es cierto? Pero en ocasiones eso que resulta tan bonito, ¿no? Eso que resulta tan atractivo y tan seductor para muchos de nosotras y nosotros que trabajamos en esto se torna muy complejo, muy desafiante, muy adverso. Desde ese escenario, que tal vez es un poco pesimista, ¿no? Pero yo creo que es real también. La participación comunitaria está muy devaluada en Chile, el individuo está muy presente, más que el colectivo. ¿Cómo tú, José Luis, de tu perspectiva de administrador del Parque Nacional, en tu relato mencionaste muchas veces lo que tiene que ver con la administración colectiva, con el trabajo comunitario? ¿Cómo tú lo has podido llevar a cabo con todas estas dificultades? Sí, bueno, no está exento de complejidades, en particular, por lo menos, digamos, la visión cultural, muchas veces lo que ocurre hoy día, digamos, en la sociedad, y también un tema cultural de las personas digamos, colonizaron de cierta manera el norte, o sea, vivir acá en el norte, son unas personas, o sea, culturalmente la gente, y yo hablando con los guardaparques antiguos de acá, está muy vinculada a la naturaleza de la zona norte. O sea, acá tú hablabas con la gente ya mayor y ellos salían a caminar con su papá al cerro, ahora, porque les gustaba caminar en el cerro, o porque andaban buscando mineral, o porque iban a cazar pajaritos, o porque iban a cazar guanacos, lo que sea, pero había una vinculación con la naturaleza. Tú pasabas varios días persiguiendo un guanaco, pero está ahí en el cerro. ¿Ah? Pasáis atrapando yales como lo hacía Domingo cuando era joven en Falda Verde, pero estaba en el cerro. Ya te iba ahí a la playa a disfrutar del borde costero, pero está ahí en la naturaleza. Entonces hay una vinculación cultural en general de las personas con la naturaleza, pero es difícil, digamos, cuando tú pones normas. Y yo creo que eso es quizás amplio. Cuando tú ya le dices que hay normas, entonces como que hay un tema ahí con el cumplimiento de normas que tenemos quizás como seres humanos. Y dicen, no, es que este es un parque, esto no se puede. Bueno, hoy día, te puedo poner un ejemplo, veníamos saliendo del parque, vimos un vehículo en la playa, bajamos a fiscalizar, caballero tiene que salir de la playa. Y eran los pescadores de Chañaral, habían tenido un inconveniente con el bote y estaban sacándolo en caso de que tenían una emergencia. Oye, pero es que yo trabajo, que no hay problema, se saca el bote, es una emergencia, uno lo entiende, uno lo entiende. Y usted puede hacer su trabajo en el borde costero del parque. Yo no estoy pidiendo que haga el trabajo en el borde costero del parque. Solamente le pido que estacione su vehículo donde corresponde, cuando corresponda. Porque también pasa gente que deja el vehículo en la playa porque va a ir a hacer recolección, ¿cierto? O pesca, pero usted puede dejar el vehículo allá a 10 metros donde hay un área de estacionamiento, si es una planificación del territorio, y eso es lo que de alguna manera es un proceso de mediano a largo plazo. Entonces, como te decía anteriormente, de repente cuando los procesos no son de mediano a largo plazo, uno tiene los profesionales indicados, como puede ser el caso de Servicio País, donde tienes profesionales que siguen un proceso de largo plazo, y cuando tú tienes procesos que se van cortando, bueno, hay una frustración de ambas partes. Entonces al final es como que, ya viene el guardaparque, me va a fiscalizar, pero pues que este administrador es nuevo, ya después se le va a pasar, va a pasar la moda. ¿Cachai? No hay un proceso de largo plazo de entendimiento que esto no es algo de moda del guardaparque, es algo que tiene que durar en el tiempo. Y si las cosas duran, bueno, en realidad va generando un cambio en las personas. Pero cuando son así cosas puntuales, es sumamente difícil. Igual hay un ejemplo, por ejemplo, del santuario del río Cruces, porque bueno, me ha tocado conocer prácticamente todos mis colegas.
En el Santuario Río Cruces, ellos iniciaron el mismo proceso que nosotros del plan de manejo. La diferencia, bueno, Santiago Río Cruces, para quienes no sepan, está en la ciudad de Valdivia, una ciudad, cierto, universitaria, donde lógicamente el tema ambiental lleva mucho más tiempo que en la zona centro, zona, incluso acá, porque acá el tema ambiental es complejo. Entonces lleva muchos años, ¿cierto?, desarrollando el tema del cuidado del medio ambiente, etc. Entonces, cuando se inició el proceso del plan de manejo, el administrador del Nuevo Tres Cruces invitó a todos a la reunión de inicio, no fue nadie. Y después tuvo que empezar a llamar uno por uno, ¿cierto?, de los actores, la Universidad Austral, ¿cierto?, las ONG, pero ¿por qué no iban? Porque resulta que a la gente se les había prometido ya, si no me equivoco, en esa oportunidad era la tercera vez que se invitaba a la gente para hacer el plan de manejo del santuario de Río Cruz. La tercera vez. Y las anteriores nunca se había logrado tener el plan de manejo del Río Cruz. O sea, los habían invitado, pero nunca se había tenido el plan de manejo. Entonces, ya la gente se frustró y no iba a la reunión. Entonces, fue parte del trabajo del administrador convencerlos de que esta vez sí iba a ir el plan de manejo. Entonces, eso es lo que ocurre cuando tú cortas procesos. Entonces, y por eso mi experiencia es que tiene que haber un vínculo de largo plazo. ¿Ya? Incluso eso incluye, digamos, los guardaparques, los administradores. A mí me tocó la oportunidad de hacer una gira en el extranjero donde uno de los administradores llevaba 20 años en el territorio. 20 años de administrador. Porque conocía a toda la gente, fue un proceso de largo plazo. ¿Sí? No puedo decir que no, yo voy a morir de administrador, pero por lo menos seguir en el territorio, porque si después tú cambias nos pasó incluso con Estados Unidos en algún minuto de ellos, bueno, ustedes saben que todos los temas de parques nacieron allá, ellos se cansaron de hablar con las partes directivas del Ministerio de Medio Ambiente y de CONAF, es decir, con las gerencias, porque las gerencias las cambiaban una vez al año. Entonces ellos iniciaban un plan de acciones de conservación y cambiaban al gerente, tenían que volver a explicarle, ya todo de nuevo. Y cambiaban el gerente, empezaban de nuevo, entonces la cuestión no iba para ningún lado. ¿Y qué hicieron? Nos invitaron a nosotros los guardaparques para poder ir a exponer la situación, porque se dieron cuenta que los guardaparques siempre eran los mismos en los lugares. Y ahí, bueno, hay algunos que acogieron la idea y siguieron avanzando en esa línea de trabajo de conservación. Entonces yo creo que lo más importante desde el punto de vista de experiencia es que las cosas no pueden ser como de un día para otro, las confianzas tienen que ir creándose, sobre todo en los temas comunitarios, tienen que ir creándose las confianzas para poder ir conversando, ¿cierto? Y fijar líneas de trabajo que nos permitan llegar y cumplir alguna parte, y cumplir los objetivos de ambas partes, en nuestra habilidad. Yo por lo menos lo veo así. Eh, Voy a enchufar el computador si estoy quedando sin batería. Ya vale. Vamos a dejar un espacio de las últimas dos preguntas para ir cerrando el espacio. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. También queremos agradecer en este espacio a todas las personas que se conectaron de las comunas donde trabajamos los profesionales de Servicio País, especialmente a los de Chañaral, ya que este es el diálogo que dirige la comuna de Chañaral y es el cierre del año 2025. Así que agradecemos a todos los que participan de este espacio, se conectaron. Bueno, yo quiero hacer también una consulta, una observación a José Luis. Eh, bueno, ¿cuáles son los desafíos que se vienen para este año 2026 eh, para la conservación del Parque Nacional y el trabajo comunitario? ¿Cuáles son esos grandes desafíos que se ven como para este nuevo tiempo? Bueno, el principal es ver si... Ah, perdón. Sí, se escucha perfecto. Ahí sí, ahí, ahora sí. Bueno, hay que ver si la nueva dupla está a la altura de la dupla saliente. Yo creo que ese es un tema, ¿no? Bueno, el principal desafío para nosotros el tema es el traspaso, o sea, el inicio del traspaso del Ministerio de Medio Ambiente de manera formal a partir de febrero del próximo año, o sea, en un mes más, y después el traspaso formal de todas las áreas protegidas.
Y lógicamente yo llevo 12 años, por lo tanto he estado durante los gobiernos de distintos presidentes de la República y lógicamente cada presidente de la República tiene sus propias prioridades que también de alguna manera tienen su bajada hasta las altas perspectivas, ¿ya? Entonces hay distintos desafíos, ¿cierto? Durante el año 2026 para poder después ir fijando las líneas de trabajo. Nosotros seguimos con actividades que se comprometen ya ahora, que se comprometen los planes de acción para el próximo año, etcétera. O sea, básicamente implementar las acciones y estrategias que les he conversado. Sin embargo, cierto, todo este proceso de traspaso y ya a partir de medio año, a fin de año, estar en otro ministerio, cierto, pero es todo un desafío, yo creo que debe ser nuestro núcleo. Ahora, desde el punto de vista de nuestro trabajo con servicio país, lógicamente porque eso ya está definido de antemano y eso es lo importante. Ya tenemos claridad de que vamos a seguir trabajando juntos. eh, eh, Eso es lo relevante de que eso, digamos, de alguna manera no se toca, es una línea que sigue en el futuro. Por lo tanto, desde el punto de vista de los desafíos, yo creo que es como la parte más segura desde el punto de vista que ahí estamos seguros que seguimos en esa línea fuerte de trabajo y vinculación con la agrupación, principalmente la agrupación de artesanos de la Caleta Pan de Azúcar. Bueno, Ya. no sé si hay alguna otra pregunta o para ya ir cerrando. Bueno, agradecer nuevamente a José Luis por su presentación. Vemos lo importante que es la conservación, la protección del medio ambiente, sobre todo en estos tiempos, y cuál es el rol también que tiene en esa conservación el vínculo con las comunidades y la institucionalidad. Así que eh, veo que no hay otras preguntas. Tengo una consulta. Sí, sí, adelante. Muy buenas tardes. La consulta de José Luis, no sé si se la formularon porque ya entré demasiado tarde, está en otro problema. Don Luis, ¿puede ser la Don pregunta? Luis. Sí, Ya. adelante. ¿Puede hablar un poco Según más fuerte? Se escucha muy bajo. ya, la consulta es para José Luis. ¿Cómo él vería, ya, cómo lo ve él de su punto de vista, que los parques tengan una participación los pueblos originarios, ya, ya sea en el uso constitucional o ancestral que han ejercido los pueblos originarios, también con la subsistencia del pueblo, ¿ya? Y también cómo lo vería él también la coadministración con los pueblos originarios. Son tres preguntas prácticamente. Eso. Sí, bueno, hay distintas categorías de consejos, ¿ya? Desde el punto de vista de la participación. Nosotros como institución tenemos un manual, ¿cierto?, de trabajo comunitario. Lógicamente, por el tema contingente, donde más se ha avanzado en estas temáticas es en la novena región. Sin embargo, hay otras áreas protegidas, ¿cierto?, que han llegado a procesos distintos con administración por distintas razones que quizás no han sido llevados de la mejor manera porque esto se necesita un proceso de diálogo constante desde el punto de vista de ver cómo se cumplen los objetivos, porque como yo comentaba, desde el punto de vista de las categorías de conservación, el Parque Nacional es la segunda mayor categoría de conservación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se compatibiliza, ¿cierto?, el uso del territorio y la protección de los objetos de protección, ¿cierto?, con la administración en conjunto. Como que hay un proceso de diálogo, ¿cierto? Hay que evaluar, ¿cierto? Desde el punto de vista de las acciones que se van a hacer en el territorio, cómo esto avanza, ¿cierto? Para el beneficio de todos. Yo lo he planteado en más de una oportunidad a distintas autoridades desde el punto de vista, en particular, de la caleta Pan de Azúcar y sus pescadores. La caleta Pan de Azúcar y sus pescadores deberían tener prioridad en el área marina del Parque Nacional Pan de Azúcar. No deberían incluso quizás tener el límite regional para poder ejercer la pesca y la recolección, porque el parque es biregional.
Desde ese punto de vista, yo debo recordar que nosotros tenemos en el Parque Nacional Pan de Azúcar hay dos áreas de manejo definidas. Están asociadas a los pescadores de la caleta Pan de Azúcar y de las ocupaciones ilegales en el sector de las collajas, el sindicato Esmeralda, donde nosotros también hemos avanzado en diálogos con el sindicato Esmeralda para poder mejorar nuestra relación y llegar a ciertos acuerdos. Como por ejemplo, desde el año 2015 a la fecha, prácticamente hemos reducido a cero el tránsito por las rutas y huellas interiores del Parque Nacional, lo que ayuda a la conservación. Pero eso también ha sido gracias al diálogo, al entender en dónde están, ¿cierto? A entender que estás en un parque nacional, sentirte orgulloso de que estás en un parque nacional, porque independiente de que uno defina que hay ocupaciones ilegales en la planicie litoral, son parte del territorio, porque uno es funcionario, tiene normas y leyes que cumplir, pero eso no quita que uno pueda tener abiertas las puertas del diálogo, porque el diálogo es sumamente importante para entender, ¿cierto? Ir avanzando procesos. Y este proceso de diálogo, por ejemplo, con la comunidad de recolectores de algas del sector de las collajas, lleva el tiempo que yo estoy como administrador, incluso un poquito más allá. Pero por lo menos desde el tiempo que estoy como administrador, es que hemos logrado ir avanzando en que ellos, primero que nada, se consoliden como un sindicato, para poder que tengan representantes, para poder hablar con el representante. Porque yo no puedo llegar a acuerdo con 50 personas individualmente. Lo decía Ariel anteriormente desde el punto de vista de la dificultad de trabajar con las personas. Tienen que haber representantes. Y ese uso del territorio, ¿cierto? Ancestral, tiene que ir de la mano, ¿cierto? De los objetivos de conservación del Parque Nacional. Si usted me dice, ¿sabe que el día de mañana vamos a hacer, ¿cierto? Un área de manejo y vamos a empezar a sembrar algas para tener bosques de algas y cosecharlo de manera responsable, ¿cierto? Vamos a hacer polígonos de cosecha, etcétera. Yo como ingeniero forestal, los bosques algas, el bosque de la tierra, lo mismo. Un polígono de cosecha, tú puedes tener una cosecha, ¿cierto? Del bosque costero, bien hecha, con siembra, consciente, pero que no haga tal la raza de los bosques de algas que necesita el chungungo para existir, porque necesitan, ¿cierto? Algunas especies de peces para que después los pingüinos se alimenten de esos peces. Entonces, como le decía, yo creo que aquí hay una cultura de vinculación con la naturaleza que existe desde siempre. Entonces es sumamente importante cuidar estos territorios porque aquí es donde está reflejada la cultura, ¿cierto? Y el uso ancestral. Aquí es donde se encuentran los conchales, ¿cierto? Aquí, que a pesar de ser parque nacional, ¿cierto? Igual existe en lo que se llama el guaqueo, la extracción o el robo, ¿cierto? Del patrimonio cultural. Pero hay que protegerlo. Porque si no lo protegemos dentro de un área protegida, de un parque nacional, máxima categoría de conservación, que no sé la verdad qué, qué vestigios del patrimonio cultural ancestral va a quedar, ¿cierto? En el territorio. Y bueno, es mucho más fuerte cuando esa protección de ese patrimonio cultural no lo hago yo como guardaparque administrador o no lo hace una institución, sino que lo hace de la mano de la comunidad. Pero ahí hay que entrar en sintonía para poder avanzar. Porque nosotros como administradores guardaparques con la comunidad nos podemos poner de acuerdo y ha ocurrido en muchos casos para poder avanzar. Pero también hay otras instancias que son superiores a nosotros que a veces es más difícil de convencer. Pero están las herramientas. Y eso es lo importante del trabajo que nosotros hemos realizado desde el 2016 a la fecha. Que tenemos la claridad de cuáles son las herramientas y tenemos la claridad de cómo podemos avanzar. ¿Ya? Pero siempre de la mano lo que implique, ¿cierto? El cuidado, ¿cierto? Y respeto de la naturaleza y del territorio. Porque eso, bueno, yo creo es el punto de sintonía en común. Y por eso en la visión del Parque Nacional están incorporados los pescadores. Usted ve algunos de los documentales que aparecen ahí del pueblo Chango, lo dicen, porque estoy aquí, bueno, yo llegué acá por el silencio, ¿cierto? Por el mar, el ruido del mar, por la tranquilidad, por eso estoy ahí, y bueno, y lógicamente eso es parte de las cosas que hay que cuidar, territorio. Sí, es que me lleva un poco me deja un poco confundido. Porque perdona que usted me habla, por ejemplo, de uso ancestral, ¿ya? Y la pregunta es la siguiente, por ejemplo, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es el vínculo de los parques con los pueblos originarios en sí? Porque
usted me habla de la pesca artesanal. La pesca artesanal es un organismo social creado por el Estado en 1980 como pesca artesanal. Y el mismo Estado ya le dice a los pueblos originarios que ellos no son de pesca artesanal, que ellos son pueblos y por lo tanto ellos tienen que regirse por ¿cierto? La cultura y todo. Entonces, yo le vuelvo a consultar, ¿qué vínculo tienen, por ejemplo, cómo ve el vínculo de usted con el pueblo chango? Porque la pesca artesanal es multicultural. La pesca artesanal fue un organismo, le vuelvo a insistir, es un organismo que fue creado en 1980 y es multicultural. Hay colla, diaguita, atacameño, de todo en la pesca artesanal. Pero yo estoy hablando del pueblo originario, en especial el pueblo chango. Entonces, ¿cómo es el vínculo? Porque hoy en día, por ejemplo, de acuerdo a la ley, en nuestro reconocimiento establece que el pueblo chango, ¿cierto?, habita y desde principalmente la segunda hasta la quinta región. Y ese principal ha abierto el camino para otras partes del territorio costero. Y dice, en el BI 65, dice, todo el borde costero, el hábitat, ¿cierto? Todo el borde costero, isla, islotes y roqueríos, ¿ya? Y más abajo dice que el Estado deberá velar por el ecosistema, la biodiversidad, ¿cierto?, del pueblo chango. Entonces, yo entendiendo que los parques tienen ese objetivo principal, que siempre los pueblos originarios han ejercido por tiempo ancestral el cuidado de la Pachamama, la Mamacocha, de la conservación, porque eso no ha sido inventado hoy, eso proviene de los tiempos ancestrales. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la subsistencia de los pueblos, ¿ya? Entonces, como bien se sabe hoy en día, a contar del día de mañana, hay un proceso de reglamentación de la nueva ley, ¿ya? Entonces, yo creo que en ese reglamento van a ser modificadas ciertas cosas. Entonces, a mí me gustaría saber, con la experiencia que usted tiene, cómo vería, ¿cierto?, esa participación de los pueblos originarios para ejercer su cultura, su cosmovisión y el ejercicio de la subsistencia dentro de los parques nacionales. Eso en el fondo. No como pescador artesanal, sino como pueblo chango. Eso. Sí, bueno, yo creo que básicamente un objeto de conservación cultural en el parque es el pueblo chango. No sé qué otra vinculación desde el punto de vista administrativo. O sea, estamos hablando de normas. Desde el punto de vista administrativo, el Parque Nacional Pan de Azúcar seleccionó dentro de sus objetos de conservación cultural el patrimonio del pueblo chango. Porque hay distintos vestigios, ¿cierto?, arqueológicos dentro del Parque Nacional de que ahí hubo subsistencia. Por lo tanto, nosotros como guardaparques y como institución asumimos el compromiso de la protección del patrimonio del pueblo chango que está dentro de los límites del Parque Nacional. Es un vínculo que nace con este nuevo proceso del plan de manejo. No hay otro, como administración del parque, como modelo de gestión de áreas protegidas, no hay un mayor compromiso que se pueda asumir que declarar un objeto de conservación del parque. Nosotros lo asumimos. Y si Quería hacer una usted pregunta, acotación, disculpe, quería hacer una acotación que yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo en recién, que el buceo y la pesca es universal. Eso no quiere decir que sea del pueblo chango, entonces igual le encuentro toda la razón, porque tiene que haber un vínculo, yo soy chango, un vínculo más allá
que una persona, por ejemplo, diga yo pesco y soy chango, o yo buceo y soy chango. Entonces, ahí como acotando la pregunta del compañero. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Los espacios territoriales a lo largo de todo Chile, si los remontamos a tiempos ancestrales, los espacios eran comunes, ¿cierto? Y posteriormente, después de la creación del Estado, pasaron a ser muchas veces espacios privados, ¿ya? Y regidos por normas, ¿ya? Yo no estoy diciendo que no se pueda hacer espacios comunes. Para mí hubiera sido encantado que siempre los espacios sean comunes y también que hubieran normas, como bien lo dice él. Pero no podemos olvidar lo que dentro de la ley, ¿cierto? Y dentro de los convenios internacionales, establece ya que los pueblos originarios puedan seguir ejerciendo su cultura. Y estoy hablando de la cultura, no solamente de llegar, como dice la compañera, de llegar y decir, ah, yo soy chango y voy a ir a sacar alga o voy a sacar pescado. Es un derecho, ¿ya? Es un derecho que tienen los pueblos, ¿ya? Entonces, y esto no va en son de pelear ni mucho menos, sino es que nosotros podamos conversar y dialogar, como dice Luis, parece, ¿ya? Porque hoy en día le digo, viene un proceso que es la reglamentación, ¿cierto?, de la nueva ley, ya que se van a ver en este tiempo. Y dentro de esa reglamentación se va a ver y se va a discutir sobre la participación de los pueblos originarios dentro del proceso de la ley, de acuerdo también ya a las normas internacionales y de acuerdo a lo que se está establecido dentro del, llamémosle entre comillas, la Constitución, ¿ya? Entonces, es allí en la consulta, cómo en forma armónica podemos convivir todos, ¿ya? Porque hoy en día, sabiendo que el pueblo chango es transhumante, no está regido por regiones, ¿ya? Puede estar en Arica, puede estar en Antofagasta, puede estar en Valparaíso, puede estar en cualquier parte del borde costero. Y eso no quiere decir que los changos sean dueños. Lo que quiere decir que en forma armónica podemos trabajar todos en un bien común y de conservación, ¿ya? Porque hoy en día, eh, bien lo dice don Luis, eh, si no trabajamos por la conservación, todo se va a perder, ¿ya? Si nosotros vamos a hacer eh, extractores solamente y comercializadores de los recursos, claro que trae problemas, trae consecuencias, ¿ya? Hoy en día eh, hablamos del 80% del territorio costero, cierto que está en manos de la pesca artesanal y son propiedad privada, ¿ya? Ahí no puede entrar nadie más que lo que componen, cierto, esa área privada y extraen. El resto, el 20% está en parques nacionales, áreas protegidas y la industria, ¿ya? Y eso aún más, las partes privadas, que son las áreas de manejo que están dentro del borde costero, también existen áreas libres que podrían usar el pueblo chango, y sin embargo, está mal regida por el Estado porque tienen para la explotación de las áreas de manejo, pero también tiene explotación sobre las áreas libres cuando están conservando, para ello, para su provecho. Entonces, eh, el sentido de conservación, que tal como dice don Luis, que existe también en otras partes del país,
se ha dialogado con los pueblos originarios, pues se le permite el uso ancestral, donde ellos puedan sacar sus recursos, ¿ya? Y, y de esa manera tener también un control sobre la materia, ¿ya? Y lo otro, por ejemplo, no sé si será el caso o no, pero nosotros como pueblo originario, administrar un parque, nosotros tenemos que pagar en este momento. Ya no sé si será así en Pan de Azúcar. Ya. Yo la oportunidad que he tenido he ido invitado, ¿cierto? Y no, no he pagado. Ya, entonces, eh, hay un montón de cosas que se tienen que manejar. Eh, y esa yo para poder entender un poco más sobre cómo el funcionamiento actual ya del parque lo he escuchado atentamente y concuerdo plenamente con él en el sentido de la conservación, ¿ya? Si no velamos por la conservación, nuestro pueblo no va a seguir existiendo, ni el chango, ni los pescadores, ni nadie, ¿ya? Al ritmo que vamos. Hoy en día el mal manejo, cierto, que estaba efectuando el Estado con respecto a la extracción de algas, tanto cierto, de la lesonia como también del palo, donde ahí está toda la microsíntesis de reproducción se está perdiendo y eso no lo podemos negar. O sea, hoy en día se ha perdido muchos de los productos o han mermado, ¿cierto?, en su producción porque han roto las cadenas de reproducción, en los ciclos de reproducción. Entonces, y lo están quedando estas áreas que pueden velar por el ecosistema, llamémosle, en sí. Y es bueno tener estas conversaciones, estos diálogos, para que nosotros los podamos entender entre todos. Esto no se trata de tener una pelea o de tener que mi postura es la única. Yo no estoy diciendo eso. Yo digo que los espacios son de uso común. Ahora, cómo se administran, cómo se manejan, es la gran incógnita que se tiene, ¿ya? Porque si me dicen que si es directamente del Estado, no está dando resultados. Pero sí me doy cuenta que a través de don Luis, del diálogo, ¿cierto? Hace, ¿cierto? Y administrador del parque ha tenido una relación o una interrelación que ha permitido el buen vivir, ¿ya? Dentro de las comunidades. Y digo comunidades todas, ¿ya? Entonces, eso es lo que en sí tenemos que buscar nosotros como personas, ¿ya? Como indígenas, como de la vida civil, poder tener diálogo, poder entendernos como seres humanos, ¿ya? Por el bien común, ¿ya? Eh, Eso, o sea, nada más que quería, Mm. lamentablemente llegué tarde, ¿ya? Y me hubiera gustado haber escuchado todo lo anterior. Así que eso nomás, no quiero Sí. quitar más espacio o sea, es grato y felicitar este diálogo, ¿ya? Era Muchas gracias, don necesario, Luis. eso. Hasta luego. Ya. Bueno, a modo de cierre en relación a la reflexión de don Luis y la observación también dada por Estefanía y las palabras de José Luis, bueno, como de unos objetos de conservación se han hecho algunos trabajos vinculados a a la visibilización del patrimonio biocultural chango. Este año en la comuna de Chañaral se hicieron unos ciclos documentales con temática de difusión, donde CONAF presentó dos documentales. Nosotros como Servicio País presentamos dos documentales en relación a la cultura. También se ha hecho, como decía José Luis,
el trabajo de conservación y comunitario, no solamente en La Caleta, sino también en las escuelas de la comuna de Chañaral. Este año participamos con Alfonso, que está igual conectado, que es guardaparques, con Nicole, en el tema de difusión de la cultura changa en las escuelas de la comuna de Chañaral. Se ha hecho ese espacio también de visibilización. José Luis también ha participado del proceso de consulta indígena en la comuna de Chañaral del año pasado, así que siempre ha sido como una administración muy abierta a todo el tema de diálogo, de conservación y de apoyo a las comunidades changas del borde costero, tanto de Chañaral como de la región. Así que es un espacio como abierto de visibilización y como decía José Luis, como de protección de este legado. Todos los visitantes, igual a los guardaparques, cuando visitan el CIA, que es el Centro de Información Ambiental, hay unas gráficas en torno de la cultura changa, se les hace como una información, contextualización que fueron habitantes y se está también trabajando en una señalética en torno a este patrimonio también se está trabajando como en una ruta y a los operadores turísticos también se les está capacitando en torno a la inclusión del discurso. eh, También de la inclusión y participación de que los operadores turísticos sean también changos de la misma caleta, por lo menos en el restaurante Pie Grande es un chango quien tiene este restaurante y su hija también quiere ser guía turística, entonces ahí estamos desarrollando como nuevas líneas de trabajo y siempre está como abiertas a construcción, también de encuentros changos, también hemos realizado también en el parque. Así que eso, don Luis, ahí como a modo de aporte y de información también extra acerca del trabajo que se está haciendo en Chañaral y en el parque. Bueno, Disculpen, una acotación, María Gabriela, que no me aparece la mano acá porque estoy en el celular. Es el pueblo chango, no changa. Siempre es chango, no se define por su género. No es como decir Diaguita, Diaguito, o sea, Diaguito no existe, es Diaguita. Así que todos somos chango, el pueblo se llama chango y todo es chango. Esa es mi acotación. Gracias. Vale, muchas vale, gracias. muchas gracias por la Bueno, observación. Dale, Bastián. no, bueno, muchas gracias. En honor al tiempo, yo creo que vamos a ir cerrando ya el espacio. Muchas gracias a todos y a todas por sus inquietudes, por manifestar también sus reflexiones. Estos son espacios de diálogo que le hacen bien también a la comunidad en pos de, en este caso, por ejemplo, la protección y la conservación de las áreas. Muchas gracias también, José Luis, por tu tiempo, por tu presentación. Eh, Nada, reiterar también, gracias a todos. Reiteramos que este es el último diálogo país del año. Ya hemos tenido 8 instancias más durante el año y van a haber más el próximo año. Entonces, la invitación es que puedan participar y visitar estas instancias que están grabadas. Ya dijimos las páginas en las que están y pueden visitar los diálogos país hechos anteriormente y eso. Muchas gracias a todos. Ha sido un espacio muy interesante y enriquecedor. Muchas Muchas gracias gracias. a todas y Buenas tardes todos. también. Chao, Gracias, chao. gracias. Buena tarde. Felices fiestas. Que Hasta estén muy luego, Que que bien. tengan tengan buena tarde. aprovechen. Muchas Chao, chao. gracias. Chao. Chao, Chao. Muchas chao, gracias. Gabriela. Chao, chao, Chao. Bastián. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Dani. Chao. Chao, que estén Gracias. bien. Chao, Luis. Chao, Luis. Chao, Luis, que esté Chao, bien, Luis. Luis. Chao, Ariel. Nos vemos, nos vemos.